La inflación de febrero subió 0,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Destacaron las alzas del transporte y vivienda y servicios básicos y una caída en el sector de equipamiento y mantención del hogar. Para conocer más sobre este dato y qué efectos tiene, estamos a esta hora en contacto con Carolina Molinari, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Carolina, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. ¿Sorprende este dato de IPC de febrero o estaba dentro de la expectativa, digamos? La verdad es que nos sorprende, está dentro de las expectativas del mercado. Una variación mensual de un 0,4% era lo que las encuestas preveían. Y esto nos deja entonces una variación anual de un 4,7%. Lo que sí destaca y que es bastante positivo es que la inflación subyacente, es decir, aquella inflación que considera el componente de no volátiles de nuestra economía, que hablamos de un componente más estructural, presenta una tendencia de desaceleración en los primeros 2 meses del año. Entonces, estos son buenas noticias, toda vez que entonces nuestra inflación está respondiendo más que nada al componente volátil de nuestra economía. Estamos hablando, por ejemplo, de tipos de cambio, componentes de energía, combustibles. Entonces, en ese sentido, es un dato que, si bien no sorprende en cuanto a su variación, esconde una noticia positiva con respecto al IPC subyacente. Ya, entendiéndolo de la manera de que se está moviendo la inflación por los factores, digamos, más habituales o normales que lo mueven, más allá de cosas excepcionales como, por ejemplo, un tema en particular, en enero, más de un 1% que sucedió esto por el último ajuste de las cuentas de la electricidad, digamos, ¿no? Claro, efectivamente. De hecho, para el mes de febrero ya no vemos este efecto directo, ¿cierto?, del alza de las tarifas eléctricas, sino que ahora lo que estamos viendo son estos efectos de segunda vuelta, ¿sí? Que Que fueron más obviamente, acotados de lo que en algún minuto se estimó, ¿no? Perdona. sí, sí, efectivamente fue más acotado lo que en algún momento se estimó, pero hay que recordar que ya veníamos con 3 alzas también durante el año 2024. Claro. Entonces, es un alza importante que ha sucedido también en las tarifas eléctricas. Ujú. Ahora, 4,7% me decías a nivel de 12 meses, porque es bueno también ver la fotografía del mes, pero cómo nos vamos enmarcando, digamos, en un registro más largo. ¿Se aleja o se puede acercar de alguna manera, lo pongo en las dos líneas, digamos, la expectativa de una inflación? Estaba leyendo que hablar de ya 3% de inflación más bien en 2027. O sea, tenemos un camino que se va alargando en ese sentido. Claro, efectivamente la convergencia de la meta inflacionaria, que es del 3%, se ha dado de manera muy paulatina y no va a ocurrir durante este año 2025. De hecho, lo que nosotros preveemos es que el año cierre con una inflación anual en torno a un 3,8%. Entonces, estamos Sí. hablando de que todavía queda un camino por Que ya recorrer, sería bueno pero si lo comparamos con el año pasado, digamos, un 3,8%. claro, efectivamente, si lo comparamos contra el 2024, estamos bien encaminados en ese sentido. Pero lo que ocurre es que el primer trimestre del año, especialmente estos meses de enero, febrero, marzo, y hasta también un poco más del primer semestre, es donde van a ocurrir las mayores presiones inflacionarias, donde vamos a ver esta inflación que está todavía bordeando el 5%. Entonces esperamos que las mayores presiones inflacionarias, ¿cierto?, ocurran este primer semestre del año, pero ya que la inflación, ¿cierto?, empieza a ceder más en la segunda mitad del 2025. Ujú. Ahora, en términos de componentes, ¿qué se destaca del informe que entregó el Instituto Nacional de Estadística? Componentes, pero también productos que subieron y bajaron y explican este 0,4%, Carolina. Claro, algo importante a destacar, por ejemplo, es el alza que tuvo los arriendos. El componente de arriendo es uno de los productos del IPC que tiene una mayor ponderación, es decir, que es uno de los productos más importantes que tiene esta canasta, y que vemos una alza específica para el mes de febrero que responde también a los incrementos de los arriendos producto de las vacaciones. Entonces, hay un Claro. componente bastante estacional con este ítem durante el mes de Hay una febrero. mayor demanda de arriendos, digamos. Exacto, efectivamente, hay una mayor demanda y eso entonces también presiona a un alza de precio, y por eso también vemos, por ejemplo, que el componente de arriendos sube o incrementa su valor. Ujú. Otro punto que los pasajes aéreos, que puede obedecer también, digamos, a la fecha, la estacionalidad. Ahora, el tema del pan, entiendo que también era para tener en consideración, ¿no? Claro, es que el pan también es un componente altamente relevante dentro cuando hablamos de los alimentos, por ejemplo, en la canasta del IPC. El pan también tiende a ser súper Ujú. importante. Y también
que presenta un alza y de hecho uno de los productos que junto con arriendo, ¿cierto?, son los que más presentan, los que más inciden al alza en el valor de la canasta básica o sea, del IPC. Pero lo que hay que ver es el panorama general, por ejemplo, qué ocurre con alimentos. Sí. Entonces, cuando nosotros hacemos un zoom o nos enfocamos en el ítem de alimentos, vemos que los alimentos han normalizado, ¿cierto?, sus alzas. O sea, en un momento alimentos estaba siendo uno de los ítems que más impulsaba el aumento de precio, el aumento de la canasta del IPC, y ahora vemos que ha normalizado sus variaciones y en ese sentido son buenas noticias. Siempre va a ocurrir que hay alimentos, por ejemplo, también como la carne de vacuno, que incrementan su valor y esto responde a que es un producto altamente importado. Entonces, cuando hablamos de un tipo de cambio depreciado, eso va a afectar, Claro. ¿cierto?, sus de importación. Ahora, las gasolinas también se sintió con fuerza en febrero, también en enero hay que decirlo, pero ya se está proyectando que marzo van a haber buenas noticias. ¿Podría eso tener un impacto también en una inflación más moderada, bajo ese 0,4% que marcó febrero, por ejemplo? Lo que nosotros vemos es que para el mes de marzo, de hecho, no esperamos una inflación más moderada, ¿Ya? esperamos una inflación más al alza, porque, por dos Por ser cosas. marzo. Por ser marzo, efectivamente, Claro. tenemos un reajuste muy importante en lo que es educación y en lo que es salud. Sí. Si hablamos de matrícula, ¿cierto?, de planes de salud, de seguros, que todo eso se reajusta de acuerdo al IPC, entonces, por lo tanto, tiene un componente estacional muy fuerte en marzo. Pero tenemos el contraste, ¿cierto?, de la parte de los combustibles, que eso estaría presionando a la baja, porque lo que esperamos es que, de hecho, las gasolinas disminuyan su valor durante el mes de marzo, que presenten una caída. Tenemos un tipo de cambio levemente más apreciado, un precio de los combustibles, un precio del petróleo también más barato en ese sentido. Por lo tanto, esto también empujaría, ¿cierto?, a que este IPC o esta alza, ¿cierto?, no sea tan fuerte. Como ahí tenemos el contraste de los productos, más obviamente todos los otros productos que tiene la canasta, pero vemos enfocado fuertemente un alza en educación y en salud sobre todo, producto de los reajustes Claro. típicos de marzo también. Ahora, en lo que tiene que ver con política monetaria, hago la pregunta de siempre, digamos, cuando sale este dato de inflación. ¿Hay margen o no para que el Consejo del Banco Central siga rebajando, reduciendo la tasa de política monetaria, la tasa referencial, digamos? No, de hecho lo que nosotros esperamos es que la política del Banco Central sea mantener la tasa de política monetaria durante los próximos meses. Ya. Si llegásemos a ver una disminución o una baja en la TPM, ya sería para el segundo semestre del año. Y estamos hablando de una, quizás dos, pero podría darse una durante el segundo semestre del año, entonces esperamos que mantengan la tasa durante este primer semestre. Ujú. Bien, Carolina Molinari, economista del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Carolina, que te vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, chao.